Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del poeta Cristian Avecinos, un escritor, dramaturgo, actor, ganador de varios premios nacionales e internacionales. Gracias por la invitación, es un verdadero honor poder conversar y compartir con ustedes esta hermosa tarea de llevar poesía al alma y al entendimiento de otro ser humano. Muchas gracias. Realmente Cristian, para mí, es una persona con una sensibilidad no única, porque el objetivo es ser unánime, según Cristian. Pero sí creo que hay personas que tienen un talento innato para ciertas cosas. Y de ese talento innato lo tiene Cristian para la poesía. Tal vez tenemos ideas un poquito diferentes, pero creo que cuando lo escuché por primera vez a Cristian en un recital poético, la letra de Cristian realmente se tatúa en la piel, y creo que es una forma, para mí es muy importante compartirlo, no solo con la universidad, sino con personas de distintas partes de la ciudad y del país también. Entonces quiero invitarlos a escuchar a Cristian, sus poemas, su letra, sus pensamientos. Bien, he tenido la fortuna de poder leer versos míos ante diferentes auditorios, y yo creo que eso de la sensibilidad única, que era lo que discutíamos al principio, en algún momento deja de ser. Yo vivo en una actitud concentrada, reflexiva, quizás sí permeable a la sensibilidad, pero cuando estoy ante el auditorio, cuando estoy compartiendo con gente, lo que procuro hacer es que precisamente algo de lo que se ha logrado crear a través de mi intervención poética llegue al otro como si fuese también semilla de poema, es decir, que el otro también haga su poema. Creo que el deber del poeta es ayudar a que el otro también encuentre en sí mismo su voz creativa, su voz poética. Poética no solamente entendiendo como poesía, sino también como cualquier otra expresión artística por la cual nuestro espíritu se libera y logramos hacer un puente amoroso y de identidad o de valor o de espiritualidad con otro ser humano. Leo versos. Voy a leerles unos poemas que tengo acá. ¿Cuál es para un poeta que se ha consagrado, cuál es la forma de vivir correctamente en conjunto con la poesía? ¡Epa! Bueno, la consagración, qué término tan bonito, llegar a algo sagrado en compañía, consagrado. Porque no se llega solo a lo sagrado, siempre se llega de manera unánime, solidaria, comunitaria. Llegar a ese estadio me parece un propósito de vida, ya sea cual sea el mecanismo que nosotros encontremos como vehículo para una realización consagratoria. Sí, yo creo que la vida es hacer que las cosas sean sagradas, algo patrimonial que sea sagrado, algo espiritual, un verso, un Padre Nuestro, una piedra, como lo hacen en Japón, que todo es sagrado. Es muy probable que un ateo también pueda hacer cosas sagradas. Es muy probable que el propósito de la vida es hacer que algo ordinario se transforme en extraordinario y sea sagrado y consagrado, es decir, puesto como sagrado ante los demás, y sea mutuo, sea común. Vivir correctamente la poesía. No sé si hay una vida correcta en poesía. Lo que sí sé es que es un deber que hay que cumplir. La poesía, más que una cosa inspirada por las musas o por las divinidades, es un deber, yo lo asumo así, es un deber, es una militancia, es un sacerdocio de estar en litigio constante, en lidia con las palabras y con el pensamiento humano y con la belleza que somos capaces de crear como humanidad para otorgarle a los demás el filtro de nuestra sensibilidad y hacer algo común, hacer país, hacer raza, hacer nacionalidades, hacer religiosidades, porque eso es lo que se hace con la poesía. Se crean cosas comunes
Nosotros cantamos todos el himno nacional, y el himno nacional es un poema, es un símbolo patrio. Nosotros creemos en las leyendas de Atahualpa, de Abdón Calderón, y eso nos dan identidad, nos dan definición, nos dan frontera intelectual. Dentro de eso, que son historias poéticas, dentro de lo que hizo Olmedo, que fundó esta ciudad, que la independizó, obra de un poeta es esta ciudad, o el nombre de esta ciudad es la unión poética de dos personajes de nuestra historia. Eso nos da identidad a la poesía. Y también todos rezamos en algún momento de nuestras vidas, o sabemos que es un Padre Nuestro. El Padre Nuestro también es un poema. El poema también da sentimiento religioso. Quizás la actitud o la vida correcta de un poeta sea ser consciente de que tenemos una visión con las palabras, pero es una visión transitiva, una misión que tenemos que cumplirla siempre en el otro. Este libro que yo tengo acá, que se llama La poesía de gemir otro país, tiene una idea central que es un poema de 3 líneas, que es este, que dice así: si todavía hay un lugar donde los hombres sin Dios podemos encontrarnos con los dioses, es en el poema. Si todavía hay un lugar donde los hombres sin país podemos encontrarnos un país, es en el poema. Si todavía hay un lugar donde los hombres sin amor podemos encontrarnos un amor, es en el poema. Justamente creo que fue ese poema el que leyó en el recital y me deja sin palabras siempre que escucho a Cristian. Realmente la poesía, la cultura, el arte, yo lo he considerado como un estilo de vida. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil. Estoy honrada de ser estudiante de la Universidad de Guayaquil, la universidad más grande del Ecuador, con 70.000 estudiantes. Es impresionante. Y son estas cosas lo que puedes encontrar en la universidad, la academia, el arte, la cultura, que proviene de los estudiantes, que te hace contactar con personas maravillosas, que ven la vida, que crean su propio estilo de vida y que te puede transformar. Entonces creo que un ejemplo muy grande y muy grato de eso es Cristian. Este libro, La poesía de gemir otro país, tiene un epígrafe. Y esto lo voy a decir ahora, ya que Stephanie hablaba sobre esto del estilo de vida, de ser poeta. Norman Brown es un intelectual subversivo norteamericano de la década de los 60. Probablemente haya sido él uno de los intelectuales que más hizo cuajar su pensamiento dentro de las comunidades universitarias y las juventudes de entonces. Y en uno de sus libros él propuso esto: la próxima generación necesita que le digan que la verdadera lucha no es una lucha política, sino una lucha para terminar con la política. Hay que ir de la política a la megapolítica, de la política a la poesía, dice Norman Brown. Ese es el epígrafe que da pie a este libro. Hay un poema que se llama Este país no es un país, que dice así: esta parcela de bellezas donde la tristeza manda no es país. Estas orillas donde afluye un pálpito de nada y solamente hay simetría entre la carne de los hombres con las carnes de la nada, no es país. Estas estepas fermentadas con violencia donde el goce es un recelo al que se debe dar captura, no es país. Es una línea, nada más que una indolente línea imaginaria y fronteriza, donde la agonía es una bestia liberada en el umbral de lo diverso para consagrarse a la escasez y no a la exuberancia, donde el amor es una cábala en las piernas para venerar a un Dios y no a la exuberancia. Este país no es un país,
Es un arbitrio imaginario donde los volcanes se aman tanto que uno a otro se destruyen y las tormentas se aman tanto que una a otra se destruyen y las florestas se aman tanto que una a otra se destruyen, se resisten y se engríen y de nuevo se destruyen para hacerse florecer. Este país no es un país, es un folclor desesperado donde todo lo que muere, muere de deseo, como el río que desea y se hace ría, como el pájaro que se consuma con la orquídea que en ningún otro lugar existe, como el macho que agoniza en su gruñido, porque selva sin pareja es cautiverio. Este país no es un país, es un poema donde la canción que más cantamos no nos pertenece y la oración que más rezamos no nos pertenece y el sur no es suficiente sur y el norte no es tan norte. Es un poema donde todo vive al interior y alrededor de un adulterio y las lloviznas se aman tanto que una a otra se destruyen, no para regar la tierra, sino para regar el firmamento. Y los amantes se aman tanto que uno a otro se destruyen para tocarse en el poema como tocándose un país. Este lugar no es un país. Este raudal donde las hembras crecen para hacer palidecer las nubes no es país. Este milagro donde todo sobrevive de catástrofe en catástrofe no es país. Es un ardid en donde somos los rehenes de lo que deseamos demasiado. Es una nómina de duelos, donde lo único que va a correspondernos es morir. Y en el presente, cuando ya nos refutamos que permanecer aquí es igual que desaparecer aquí, porque haber nacido aquí es lo mismo que haber muerto aquí, comprendemos que hay que hacernos el amor para intentar prevalecer en estos trances de rugir y deshacerse. Hay que hacernos el amor para encontrarnos con la verdadera raza de todas las razas. Hay que hacernos el amor para entregarnos un tal vez. Porque esta ira de paisajes donde el hambre se dedica a transpirar en cada garra no es país. Este presidio de chamanes donde todo lo que arroja el mar es primavera no es país. Esta rutina donde perseguimos mediodías para no aceptarnos en las sombras no es país. Y aunque muy pronto intentaremos procrear, en este sitio solo existe planeación en la intemperie porque nada le obedece al clima. Y aunque muy pronto anhelaremos no morir, nuestra memoria es el final de un miedo que nos da fertilidad. Porque en donde todo está cargado de epitafios y todo está repleto de desigualdad, existen hombres que han nacido para el polvo y no para la historia. Existen mujeres que sonríen y completan todos los etcéteras. Existen tórridas leyendas que nos limpian de cualquier inmediatez. Y hay todo, todo. Hay una línea, hay una tierra, un paraíso, hay un río, hay un poema, pero no hay país. No hay país. No hay país. Gracias. Tenemos una sección de entrevistas y me gustaría preguntar algunas cosas, ya que estamos con audiencia y el interés es muy grande, sobre los inicios de Cristian Avecillas, sobre cómo descubrió Cristian Avecillas que quería dedicarse al pueblo, al estilo de vida del pueblo. ¿Cómo descubrió Cristian que era esa su pasión? Uno no llega solo a ser lo que uno es, pertenece a una familia, a una comunidad, a una identidad, a lo que nos dicen que somos cuando nos están educando. Yo tuve la fortuna de tener un profesor que percibió en mí alguna naturalidad para lo artístico y le dijo a mi madre cuando tenía 6 años, estaba en primer grado de escuela en Quito, que me inscriba en el Conservatorio Nacional de Música, a lo cual mi madre y mi padre dieron su respuesta afirmativa y estudié música durante 7 años en Quito. Pero claro, la poesía era mucho, ya era un germen ahí, tenía cierta afinidad con el lenguaje.
Ya el verdadero oficio, escribí poemas desde siempre. El primer poema que me significó dolor fue a los 12 años, cuando me enamoré de una niña de 10. Le escribí un poema con un dibujo de rosa de mi madre al lado, y la carta se fue de vuelta inmediatamente, y yo lloré, y era mi primer poema, y ya quería dejar de escribir poemas. Bueno, pero a los 19 años tuve un milagro. Este profesor de música, Tirso Gómez, colombiano, llegaba al aula con un acordeón y cantaba con todos los 45 alumnos que éramos del aula. Cantaba un albazo ecuatoriano que se llama La Vecilla, que es mi apellido. Y los otros alumnos se paraban y cantaban esta canción. Yo crecí en controversia con el tema y con mi propio apellido, porque me sentía muy señalado y particularizado, inclusive excluido de la normalidad por tener un apellido que tenía una canción. Pero resulta que cuando tenía 19 años estaba sentado en Quito, al pie de una universidad, tocando la guitarra, y pasó un octogenario del brazo de una mujer que estimé era su enfermera, porque iba vestida también de blanco. Se detuvo, canoso, sesudo, me dijo que le acompañe. Entramos a la barbería, el gentleman se sentó, se hizo la barba, me pidió que le toque 2 canciones con la guitarra, le interpreté. Después me dijo, préstame la guitarra, se la di. No sé si saben quién es, pero el nombre que les voy a decir, pero yo sabía quién era. La enfermera me dice, él es Gonzalo Benítez, ¿no? Me quedo sorprendido, porque fue nuestro primer artista internacional del dúo Benítez y Valencia, del dúo Ecuador, que en Nueva York hizo fama en la década de los 40s y 50s. Ellos son autores de, por ejemplo, la música de Vasija de Barro, que es una canción que creo que todos los ecuatorianos la hemos escuchado, entre otras. Después llegaron otros músicos como Lipo Cárdenas o Julio Jaramillo, que nos dieron más internacionalidad, pero los primeros que salieron al mundo con nuestra propia música fueron el dúo Benítez y Valencia. Bueno, él era Gonzalo Benítez, finales de la década de los 90s. Y yo de 19 años, y el hombre me pregunta mi apellido o mi nombre, y digo, soy Cristian Avecillas. Él se queda en silencio, le mira a su enfermera, y después dice, hasta que conocí a la Avecilla. Y me pide la guitarra y me dice, 50 años he cantado esta canción. El Avecilla es mi canción favorita, y siempre se la he cantado para usted, hasta que conocí a la Avecilla. Y se pone a cantar el Avecilla para mí. Yo me pongo a llorar. Y me di cuenta, tuve un momento de epifanía. Me di cuenta que me estaba reconciliando con mi propia identidad, con mi propio apellido, a través de esta bondad de aquel artista tan venerado para mí, Gonzalo Benítez. Me la cantó, lloré. Después cantó Ángel de Luz, un pasillo también tradicional nuestro, y desde ese momento para el resto de mi vida supe que tenía que dedicarme a lo artístico. Y como tenía esto de las palabras con el lenguaje, mi primer trabajo fue escribir cartas de amor para mis compañeros del aula, de colegio. Me pagaban con hamburguesas y salchipapas del bar del colegio. Ese fue mi primer trabajo oficial, escribir cartas de amor. Entonces me dediqué a la poesía, ya sabiendo que era Cristian Avecillas, aceptándome, tenía un autoconcepto más fuerte y bendecido por este artista. Y cuando... A Gonzalo Benítez, en memoria. Irreal, parece. Sí, bastante. Cuando se reconcilia con la identidad, con su propia identidad. Una vez escuché, no sé dónde, que el poeta, que bueno, en realidad la persona que escribe, lo escuché en trabajos intelectuales, en Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, un liberal inglés de Oxford, él decía, disculpen si me contradigo, pero es que no soy el mismo cuando escribí mi libro y no lo recuerdo muy bien y mis ideas han cambiado, han evolucionado. Eso le pasa a los poetas, eso le pasa a Cristian Avecillas, leer tal vez un poema que escribió a los 15 años y ahora leer sus poemas, ¿son los mismos? O el trabajo cambia, se evoluciona con las vivencias, con lo que uno experimenta. Ay, qué suerte que no somos los mismos. Yo a los 15 años tenía pelo y no tenía barba. No me reconozco ni en el espejo. Y evidentemente lo que hacía con las palabras, por suerte, es diferente.
Y por eso sigo escribiendo, porque la vida me ha obsequiado instantes diferentes, ¿no? Circunstancias, afectos, paisajes diferentes. Y claro, con voluntaria abnegación me expongo a cada una de estas diferencias para encontrar ese estímulo vinculante y poético en todo. Lo que sí es, yo a los 19 años empiezo estudio literatura y empiezo mi carrera poética, a escribir, a leer y a escribir. Pero yo me declaro y me asumo poeta 10 años después, cuando me llega la voz poética. Cuando ya me di cuenta de que las cosas que decía en verso eran las cosas que quería decir tal como quería decirlas. Por lo tanto, casi no existía material de lo arrepentible en las cosas que iba a decir. Ya me tenía cierta confianza. Tenía 29 años. Pasó mucho tiempo de autoconocimiento, de búsqueda de voz poética, de reflexión. Y la vida cotidiana, tenía que trabajar, tenía responsabilidades, tenía cosas que enfrentar, evidentemente. Pero el poema siempre me está esperando todavía como una posibilidad. Hasta que llegó mi primer libro, Todos los cadáveres soy yo, que fue galardonado. Y ese ya fue el principio de mi carrera poética. A pesar de que mi primer poema era de los 12 años, mi voluntad de oficio nació a los 19 y a los 29, bueno, ya ahí acepté y me dije a mí mismo poeta. Antes ni siquiera me lo decía, ya había estudiado literatura, había terminado mi carrera, había publicado inclusive poemas en revistas aquí y afuera, pero todavía no me aceptaba, no me asumía como poeta, sino hasta ese momento. Entonces sí, se crecen y hay que permitirse la diferencia. Yo no soy un ente monolítico, inamovible. Ojalá que me siga conmoviendo todavía inclusive cada respiración. El movimiento es vida, escuchar. ¿Podemos escuchar un poema? ¡Woohoo! Sí, claro. A ver, del mismo libro, ¿no? Que se llama La poesía de gemir otro país. Quizás les parezca familiar el título de este poema, que es Más que el sol contemplaríamos lucir. Y el epígrafe le pertenece al himno de Argentina, que es Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Esto cantan en Argentina. Y el poema dice esto: queremos un país donde podamos ser lo que ya somos para saber amar cuando nos amen. Un país donde podamos defender lo que ya somos para sentir que hay cosas para siempre. Un país de realidad y no de mitos, de realidad y no de circos, de realidad, no propagandas, realidad, no Biblias. Una tierra rebosante de trigales mientras vamos hacia la estación de las guadañas. Una tierra de confines ideales para resguardar el ideal de pretender otro ideal. Una casa que nos quite lejanías cuando vamos al umbral de un nuevo abismo. Un poema que resguarde la belleza cuando más necesitemos lo interior. Sí, queremos una tierra que nos corresponda para que podamos convertirnos en ofrendas. Una tierra que nos muestre cómo amarnos para desatar en paz nuestro animal. Una casa en donde compartir un té con quien nos brinde una sonrisa por las tardes. Una casa a la en que entrar para salir del mundo y dejar afuera todo lo demás. Sí, nos merecemos un poema donde dice te amo para aquel que necesita oír te amo. El poema donde dice gracias para aquel que necesita estar a solas. El poema en que se explica al universo cuando nos libramos de lo provinciano. El poema en que se explica a Dios cuando nos libramos de lo medieval. Queremos un país que nos proteja de la crisis para no sentir que el mundo es un lugar tan roto. Un país que borre el nadie que dejamos en las cosas
para abandonar el solo que traemos en el todos. Un país que borre el nunca que acarreamos en el siempre para comenzar algo mejor. Un país que ponga poesía en una vida sin poesía y que lleve los sonidos que aún no existen al silencio de alguien justo. Un país que diga ahora cuando el hombre diga ahora. Un país que diga vamos cuando el hombre diga voy. Gracias. Otro. El poema continúa y dice: queremos un país en donde ya no nos saqueen cuando nos convenzan con sus dioses, donde ya no nos disparen cada vez que defendamos nuestros dioses, donde ya no nos condenen cada vez que tributemos a otros dioses, donde ya no nos impongan nuevos dioses cada vez que quieran que miremos más publicidad. Un país en el que todo cuerpo sea una Biblia, para que entendamos que la Biblia son nuestras mujeres. Un país en el que sea nuestra la cultura, para que seamos nuestra propia religión. Un país que sea un placer para la gente, para que ninguno de nosotros necesite drogas. Un país que haga feliz a las mujeres, para que aprendamos a estar juntos y a sanar. Un país que sea una basílica de todos, para que la raza sea al mismo tiempo el feligrés y el templo. Un país donde brindarnos el espíritu que tenemos en común con nuestra especie, la poesía. Un país donde adueñarnos del vacío que tenemos en común con nuestra especie, la muerte. Un país donde entregarnos la sabiduría que tenemos en común con nuestra especie, la belleza. Un país donde alcancemos la serenidad que tenemos en común con nuestra especie, el amor. Gracias. Cristian, Sí. ¿qué es para usted un país? En su poema, bueno, ya lo hemos escuchado en el poema anterior también, de que no es un país. Entonces, ¿qué es un país para usted? ¿Qué pregunta? Yo creo que país es lo que escriben los poetas. Es lo que escriben los poetas. Yeah, baby. Ok. Ok, entonces un país es poesía. Si es que el poeta escribe poesía. Sí, es que el poeta escribe poesía. Ok, está bien. Y las personas, bueno, el país, yo estudio Derecho, soy estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, y mi profesor de Derecho Político, mi maestro, me decía, bueno, Estefan, un país tiene una historia, y esa historia pues marca la evolución de ese país. ¿Quién escribió la historia? Bueno, Los poetas. Escuché la otra vez que decían la historia la escriben los que ganan las guerras. Los que ganan las guerras. Así es, la historia la escriben los vencedores, pero el que venció no tiene dominio del lenguaje y probablemente contrate o decida que la historia que escribió Federico González Suárez es superior a la que escribió Mejía Lequerica. Entonces oficialicen la historia de Rendón Seminario o la historia o la versión de Estrada y Casa. Es decir, los vencedores deciden a qué poeta debemos obedecer. Los vencedores deciden a qué poeta, con qué poeta nos vamos a identificar y a definir. Ellos deciden qué poemas tenemos que leer. Y ojo, Ecuador tiene tanta poesía que hay tantas versiones de nuestro país, que nuestro país es lo que escriben los poetas. El poema más dicho de nuestra historia no le pertenece a José Joaquín de Olmedo, el trueno horrendo que en fragor revienta y que sordo retumbando se dilata, etc. No le pertenece. El poema más dicho en Ecuador le pertenece a un poeta indígena, nacido en Otavalo, cuyo nombre es Ariruma Cowi.
Y su poema fue dicho por 400.000 personas que se levantaron en 1990 contra el gobierno de Rodrigo Borja en la fundación de la CONAIE. Y todos los 400.000 indígenas que iban por las carreteras del Ecuador iban repitiendo su poema. El poema de Ariruma Cowi, dicho por 400.000 personas, era un grito de guerra. La poesía es lo que escriben los poetas. Los vencedores oficializan. Y eso lo dijo Heidegger. Los poetas son los que primero adelantan a la humanidad en las cosas, en el tiempo. Son los que descubren todo. Lo dijo este filósofo alemán, estudioso de poetas. Decía, y después vienen los políticos a oficializarlo, y los historiadores a dictaminarlo, y los abogados a determinarlo, y los científicos a corroborarlo, y etcétera, etcétera. Pero los poetas, con este don de profecía que tiene la palabra, son los que primero se adelantan y hacen adelantar a la humanidad. Me gustaría enfatizar algo Sí. que dijiste sobre que hay muchos poetas que no se conocen en el país, y una de ellas en realidad, Aurora Estrada, que no la conocemos, que su trabajo tal vez en la época en la que ella estuvo, tanto con Alfonsín Storni en Argentina, con Gabriela Mistral, con sus cartas, tal vez no se dio, porque usted cree que Aurora, y bueno, y muchos más también, pero en este caso la figura femenina de Aurora Estrada, que también participó en la política del país, pues no es tan conocida, porque esta figura de poetas que han sembrado, que han establecido un rumbo, que han también escrito historia en el país, no aparecen. Los vencedores son los que deciden qué autores tienen que ser los públicos. Nosotros tenemos un autor de narrativa, de ensayo, de teatro, es decir, un poeta que trabaja con lo artístico, con este material espiritual, espirituoso, emocional que es el lenguaje. Juan Montalvo. Y Juan Montalvo es el único reflexionador que consiguió que su pensamiento se transfigure en una revolución concreta. Dijo esta línea que la sabemos todos, mi pluma lo mató, contra aquel teócrata que fue Gabriel García Moreno, que nació en esta misma calle. Los poetas cambian, hacen las cosas. Cuenta la leyenda que los lectores de Juan Montalvo hicieron un intento de golpe contra Gabriel García Moreno. Entre ellos iba Manuel Cornejo, bueno, algunos jóvenes, e iban a derrocar a Gabriel García Moreno con las consignas de Juan Montalvo, pero del otro lado vino Faustino Rayo, que era el que al final ultimó a Gabriel García Moreno. Igual Aurora Estrada, e igual otros grandes poetas que tenían nuestra historia. ¿Por qué es más visible Medardo Ángel Silva que Aurora Estrada? Si sus discursos pertenecen a la misma época, si sus decires son atinados y pueden ser considerados bellos e importantes para que nos generen identidad y autoestima a los demás, a los lectores. Esto obedece a una oficialidad. Nosotros vamos a los mundiales de fútbol y lo primero que hacemos, cuando vemos la alineación de los 11 jugadores que llevan nuestra bandera ceñida al cuerpo y que nos representan diciendo que son Ecuador, lo primero que vemos es que ellos dicen: salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti. Y eso es el verso de un poema de un poeta, que fue contemporáneo de Juan Montalvo. Gracias, Cristian. Me gustaría, para culminar la charla, el conversatorio, la entrevista, de todo un poco, que nos leas un poema que sea muy especial para ti. Bueno, creo que todos son especiales, pero para poder culminar con un poema que trascienda. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Mucho o poquito? ¿Poquito? Les voy a leer poemas de otro libro.
Les dije hace un rato lo que era el epígrafe. Esto se llama epigrama. El epigrama son poemas corticos de 2 líneas, de una línea, que es el estilo de varios poetas. Yo también tengo poemas epigramáticos. Este libro, inédito, también se llama La Noósfera. Y tiene un poema para cada profesión humana. Entonces, por ejemplo, son 2 líneas de poema. Y me gusta este libro porque este libro fue escrito desde el 2002 hasta el 2017, son 15 años de escritura, tiene 1570 poemas y está cada profesión humana, es decir, tiene un poema para cada hombre de la tierra. Y por ejemplo, el abogado dice, esto es para vos, 2 líneas, dice: poco importa la verdad cuando los demonios hacen fiesta con los ángeles. Y por ejemplo, actor, el teatro es el poema cuerpo adentro. Cuando el cuerpo es un poema, teatro adentro. Entonces, ya que estamos en este ambiente universitario y cada uno de ustedes tiene diferentes vocaciones y estudios, etcétera, yo más bien abro esta conversación, ya que tenemos pocos minutos, para preguntarles qué poema o qué profesión quieren que les lea. Periodista. Ahí vamos. Como buena periodista, primerito. Esto está ordenado en orden alfabético, así que no es difícil buscar. Periodista. Si sucede, es mi deber contar la ruina. Si no sucede, es mi deber esperar hasta que suceda la ruina. Otro sería sistemas, ingeniería en sistemas. Informático. Bien. Dice: tócame. La clave de acceso al infinito está en tus manos. Otra. Cualquier profesión, es muy probable que esté aquí. Y si no, tengo tarea. Agrónomo. Dice: si quieres ver tu espejo, siembra. Si quieres ver el cielo, siembra. La naturaleza solo se ve a sí misma. Otra. Se nos acaba el tiempo. ¿En qué? Medicina. Medicina general, médico. Yo tengo varios doctores, ¿ah? Filosofía. Médico. Limpiaré con dádivas tu cáncer, y si no te limpias de tu cáncer, al menos yo me limpiaré de dádivas. Esta filosofía. Claro, ¿cómo no? Este libro lo leyó en una cena un patriarca de la educación mundial. Se dio cuenta de que algo así no existe en el mundo, y es ecuatoriano. La noósfera se llama, saldrá a la luz en algún momento. ¿Me pediste? Filosofía. Si la universidad estatal tiene una editorial, una imprenta, lo sacamos con ustedes. Filosofía. Tócame y arráncate las manos. Bésame y arráncate la boca. Ámame y arráncame de mí. Filósofo. Fiscal. No en tu dolor, sino en tus goces. Reconozco el tribunal de mis agallas. Físico-culturista. Lo perfecto es luchar contra mí y no tenerme miedo. Físico-matemático. Si la fe se siembra y los pájaros se siembran y los números se siembran, se cosecha luz. Evangelista. Yo no tengo piedras que lanzar, ya me lanzaron todas. Demente. Voy al único lugar al que todos necesitan ir y del que nadie vuelve. Voy a mí. Cronista. Cuando le tienes fe a tu historia y no a tu porvenir, el pasado seguirá en tu porvenir. Desaparecido. Yo tampoco nada sé. Gracias.
agradezco mucho a Cristian por su presencia, a cada una de las personas que están aquí y a la Universidad de Guayaquil. Cada uno de nosotros mantiene viva la llama de la pasión por lo que ama, y es en la grandiosa Universidad de Guayaquil, cuna de líderes, que debe ser el campo de acción de nuestro trabajo. El sentido de pertenencia por nuestra universidad nos lleva a querer hacerla cada día más grande, con arduo esfuerzo, pero sin descansar. Invito a todos a participar del Club de Lectura UG en cada una de las facultades en las que estamos presentes. El arte y la academia como estilo de vida. Gracias.